Siempre había sido una mujer soñadora que creía que el amor verdadero podía durar para siempre. Cuando conocí a Ramírez, sentí que había encontrado a mi pareja ideal. Era un hombre encantador, de ojos brillantes y sonrisa cautivadora. Ramírez tenía grandes ambiciones como cirujano y esta determinación me atrajo. Nuestro romance empezó a despegar desde el momento en que nos conocimos. Las conversaciones fluían con naturalidad, las risas eran constantes y la atracción era abrumadora. En pocas semanas, éramos inseparables, vivíamos una intensa pasión llena de besos ardientes, noches de hacer el amor y planes para el futuro. La pedida de mano llegó unos meses después, durante un romántico picnic en un campo de girasoles. Ramírez se arrodilló con un precioso anillo de diamantes y me declaró su amor eterno. Apenas pude contener las lágrimas de felicidad cuando acepté convertirme en su esposa. Nuestra boda fue una celebración majestuosa. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña capilla de piedra en la campiña francesa, ante nuestros familiares y amigos más íntimos. Nuestros votos sellaron una promesa de amor, asociación y compañerismo para toda la vida. Los primeros años de recién casados fuimos prácticamente inseparables. Pasábamos todas las noches juntos, cenando a la luz de las velas, intercambiando caricias y haciendo planes para construir nuestra familia. Al principio, Ramírez estaba haciendo carrera, así que yo le apoyaba incondicionalmente, le ayudaba a estudiar, me enteraba de sus casos y celebraba cada pequeño logro. Con el tiempo, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. La rutina de Ramírez como cirujano se hizo cada vez más exigente. Las largas horas en el hospital se convirtieron en la norma, y se pasaba días y noches operando y atendiendo urgencias. Intenté ser la esposa comprensiva. Después de todo, Ramírez solo perseguía su sueño profesional para darnos una vida mejor. Pero internamente, la distancia entre nosotros era cada vez mayor. Las conversaciones profundas y significativas se convirtieron en breves informes sobre la vida cotidiana. Las cenas románticas se convirtieron en comidas rápidas y silenciosas frente al televisor después de un largo día de trabajo. La soledad se convirtió en mi compañera constante las noches que Ramírez no volvía a casa. Mientras él salvaba vidas en el hospital, yo me sentía cada vez más vacía entre las paredes de nuestra casa. Intenté involucrarme en actividades y aficiones como la pintura, la jardinería y los libros, pero nada podía llenar el vacío dejado por la falta de atención y afecto de mi marido. La llegada inesperada del suegro Paulo a nuestras vidas fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad que se había instalado sobre mi matrimonio. En los primeros años después de nuestra boda, las visitas de Paulo fueron escasas y breves. Hombre serio y reservado, mantenía siempre una postura cordial pero distante. Sin embargo, aproximadamente un año después de que las cosas empezaran a ir mal con Ramírez, Paulo empezó a aparecer en nuestra casa con más frecuencia. Al principio pensé que se trataba de la soledad de un viudo anciano que quiere estar cerca de sus seres queridos. Al fin y al cabo, desde que su amada esposa Juliette había fallecido hacía años, Paul vivía solo en su pequeño piso. Las visitas de Paul se convirtieron en un acontecimiento semanal. Todos los miércoles, hacia las 4 de la tarde, el viejo Renault azul aparcaba en la entrada. El sonido del timbre resonó en los pasillos vacíos cuando abrí la puerta, intentando disimular mi alivio por tener compañía. Bonjour, Isabelle, y saludó Paul con una cálida sonrisa, sus ojos marrones centelleando. Bonjour, Paulo. Me alegro de tenerte aquí otra vez, le contesté, muy contenta de verle. Paulo traía pequeños obsequios, un ramo de flores del campo, una botella de vino tinto o un poco de queso curado. Estos pequeños gestos me alegraban el corazón, ya que Ramírez rara vez se acordaba de los pequeños placeres. Nos sentamos en el salón y hablamos durante horas y horas. Paul era un excelente narrador, describiendo con gran detalle sus aventuras de juventud, las batallas de la Segunda Guerra Mundial y los retos de construir su propia granja después de la guerra. Yo estaba completamente absorto, transportado a otros tiempos y lugares. Poco a poco, Paulo se convirtió en mi confidente. Me desahogaba con él sobre la soledad que sentía, lo mucho que echaba de menos a mi cariñoso marido, el vacío de las noches solitarias. Paul me escuchaba atentamente, con ojos llenos de compasión. Sus sabias palabras y su presencia constante fueron como un bálsamo para mi alma herida. Eres una joya rara, Isabelle, me dijo una vez Paul, cogiéndome la mano con cariño.
Ramírez es un hombre muy afortunado por tenerte en su vida. Algún día se dará cuenta. En esos momentos, nuestras miradas se encontraban y sucedía algo extraño. Una chispa, una conexión que iba mucho más allá de una relación convencional entre suegra y suegro. Era como si Paul pudiera ver dentro de mi alma, comprendiendo mis dolores y anhelos más profundos. Los miércoles se convirtieron en el momento culminante de mi semana. Añoraba las visitas de Paulo, el brillo reconfortante de sus ojos, su risa espontánea y su cautivadora compañía. Me hacía sentir viva, deseada y comprendida de un modo que Ramírez ya no conseguía. Un extraño sentimiento empezó a crecer en mi interior. Algo mayor que la gratitud por tener a Paul como amigo leal. Era una atracción prohibida, un deseo ardiente que nunca debería existir entre una nuera y su suegro. Pero cuanto más luchaba contra esos sentimientos, más echaban raíces, esperando un pequeño resquicio para florecer. Las semanas pasaban y la tensión entre Paul y yo aumentaba. Nuestras conversaciones estaban ahora impregnadas de miradas intensas y roces ocasionales que duraban más de lo necesario. La atracción prohibida que sentía crecía con cada encuentro, consumiendo mis pensamientos día y noche. Un miércoles particularmente solitario, cuando Ramírez había viajado a un congreso médico, Paulo apareció en mi puerta como de costumbre. Cuando lo vi allí, elegante con su americana a cuadros y su perfume amaderado, se me aceleró el corazón. «Pasa, Paulo», le dije, haciéndole sitio para que entrara. Paulo sonrió y me entregó una botella de Burdeos, su regalo semanal. Nuestros dedos se tocaron brevemente en el intercambio y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Bajamos a la acogedora sala de estar, llena de tonos terrosos y una chimenea encendida. La vidriera proyectaba sombras danzantes en las paredes mientras nos sentábamos en el sofá de cuero descolorido. «Un vino excepcional para celebrarlo», anunció Paul levantando la botella. «¿Qué estamos celebrando?», pregunté, confuso. «Nuestro nuevo comienzo», respondió enigmáticamente. Paulo abrió el vino y sirvió las copas, el aroma afrutado llenó el aire. Sorbimos en silencio durante unos instantes, nuestras miradas enzarzadas en una batalla silenciosa de deseos no expresados. Poco a poco, la conversación fluyó con naturalidad, como siempre ocurría durante nuestros encuentros. Paulo me contó anécdotas divertidísimas sobre sus travesuras militares, sus travesuras de adolescente en el campo. Me reí abiertamente, el vino aflojó mis hombros tensos. En un momento dado, nuestras manos se tocaron accidentalmente en la tapicería. En lugar de apartarlas, Paulo envolvió mi mano en la suya, acariciando suavemente mis dedos. Nuestras miradas se encontraron y, por primera vez, no hubo sobresalto. La tensión sexual era casi palpable. Antes de que pudiera reaccionar, Paul se inclinó y capturó mis labios en los suyos en un beso ardiente y desesperado. Por un momento, me quedé inmóvil de la impresión. Luego, como si algo se rompiera dentro de mí, le devolví el beso con la misma pasión, rodeándole el cuello con las manos. Nuestras bocas se movieron en una danza enloquecedora, las lenguas se encontraron y se saborearon. Paulo me acercó más, su cuerpo varonil apretándose contra el mío. Ahogué un gemido contra sus labios mientras sus fuertes manos recorrían mis curvas. Deslicé las manos bajo su camisa, sintiendo la piel caliente y los músculos definidos. Paulo soltó un gruñido ronco al sentir mi atrevido contacto. En un arrebato de pasión desenfrenada, me levantó en brazos y me llevó a la mullida alfombra frente a la crepitante chimenea. Lo que siguió fue una explosión de deseo, piel contra piel, gemidos ahogados y movimientos frenéticos. Nos amamos allí, frente a las llamas danzantes, sin importarnos las consecuencias ni los juicios. Éramos solo dos amantes entregados a un momento de ardiente lujuria. Cuando todo terminó, yacía jadeante entre los fuertes brazos de Paulo, con el sudor cubriendo nuestros cuerpos. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentábamos recuperar el aliento. Por primera vez en años, me sentí completa, deseada, viva. Entonces la realidad me golpeó de nuevo. Había engañado a mi marido con mi propio suegro. La culpa me invadió como una avalancha abrumadora. ¿Qué habíamos hecho? En los días y semanas siguientes al fatídico encuentro con Paul, viví en una mezcla de culpa abrumadora y deseo prohibido. Lo que debería haber sido un momento de debilidad se convirtió en una obsesión abrumadora.
Paul y yo ya no podíamos resistir la atracción magnética que nos unía. Nuestros encuentros clandestinos se hicieron frecuentes, ardientes y llenos de pecado. Cuando Ramírez estaba fuera trabajando, Paulo venía a casa y me tomaba en sus brazos. Sus poderosos brazos, sus caricias quemándome la piel. Hicimos el amor frenéticamente en prácticamente todas las habitaciones, como dos amantes insaciables. Después de nuestras sesiones de lujuria, yací exhausta sobre las sábanas arrugadas, con el cuerpo hormigueante por las huellas del intenso placer. Paulo me envolvió en un fuerte abrazo, su pecho desnudo subía y bajaba contra mi espalda. Aspiré su aroma almizclado, una mezcla de sudor, pasión y culpa. «Eres una diosa», Macherie susurró roncamente en mi oído, haciendo que un nuevo escalofrío recorriera mi piel. «Mi reina, mi amada». Estas palabras derritieron el hielo residual de mi corazón. Me di la vuelta y le besé con renovado ardor, permitiendo que Paul volviera a poseerme. Éramos adictos el uno al otro, adictos a la lujuria que nos consumía. Sin embargo, por mucho que intentara ocultarlo, empezaron a aparecer las señales de que algo era diferente. Ramírez, siempre tan inmerso en su trabajo, por fin levantó la vista y se dio cuenta de los sutiles cambios que había en mí. Primero fue el pelo desordenado y las miradas perdidas cuando volvía de mis paseos. Luego estaban las excusas poco convincentes sobre dónde estaba y las horas que no cuadraban. Por último, los chupetones que intentaba ocultar desesperadamente en mi cuello. «¿Va todo bien, Isabelle?», me preguntó Ramírez una tarde, frunciendo el ceño con preocupación. «Últimamente estás muy distante. ¿Y esas extrañas marcas en tu cuello?». Me quedé inmóvil un momento, con el corazón acelerado. Tragué saliva, buscando desesperadamente una excusa plausible. «Solo son manchas de irritación cutánea, Ramírez». «No es gran cosa», respondí con voz temblorosa. Me miró con desconfianza durante unos segundos antes de asentir y volver a centrar su atención en la cena. Sentí un gran alivio, pero sabía que aquella excusa tan poco convincente no le engañaría durante mucho tiempo. De hecho, en los días siguientes, Ramírez empezó a vigilar todos mis movimientos como un halcón. Noté sus miradas atentas cuando creía que no le veía. En una ocasión, incluso rebuscó entre mis cosas en busca de alguna pista sobre mi extraño comportamiento. La gota que colmó el vaso fue que contrató a un detective privado para que me siguiera. El hábil investigador pronto tuvo pruebas concluyentes de mi aventura prohibida con Paulo. Fotografías comprometedoras de nuestros encuentros secretos, grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas e incluso un video de los dos entrando en un motel barato. El enfrentamiento era inevitable. Una noche, Ramírez entró por la puerta principal con expresión sombría y un sobremarrón en las manos. Sus ojos eran duros como piedras mientras se acercaba a mí. «¿Ya está?», escupió con desdén. «¿Todo este tiempo me has estado engañando con mi propio padre?». Las palabras se me congelaron en la garganta cuando tiró las pruebas sobre la mesa. Sentí que el mundo me daba vueltas al ver las imágenes explícitas de Paul y yo apasionadamente enamorados. Ramírez lo veía todo, no se podía negar. «Ramírez, empecé a explicarme, pero levantó la mano, silenciándome. «No digas ni una palabra más». «Ya he visto suficiente», su voz estaba cargada de decepción y rabia. «Este matrimonio se ha acabado». Y entonces, ante mis atónitos ojos, Ramírez recogió algo de ropa y lo imprescindible y se marchó, dando un portazo tras de sí. Me desplomé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Por primera vez, sentí el verdadero peso de mis devastadoras acciones. El silencio ensordecedor que se cernió sobre la casa tras la marcha de Ramírez fue casi insoportable. Sentada en el suelo del salón, contemplaba las pruebas de mi traición con los ojos empañados por las lágrimas. Las imágenes de Paul y yo enamorados parecían gritarme obscenidades, acusándome de lo que había hecho. Una abrumadora oleada de arrepentimiento y culpa me ahogó. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Traicionar al hombre que una vez juré amar para siempre, y con mi propio suegro? ¿A la persona que se suponía que era un miembro de confianza de la familia? Me tragué el amargo nudo que tenía en la garganta y recogí las fotos con manos temblorosas. Necesitaba destruir estas pruebas, ocultármelas a mí misma para intentar olvidarme de lo que había sucedido.
Me arrastré hasta la chimenea y, una a una, dejé que las llamas consumieran las imágenes hasta convertirlas en ceniza negra. Pero nada podía borrar los recuerdos grabados a fuego en mi mente. Las caricias ardientes de Paul sobre mi piel, sus besos hambrientos, los gemidos ahogados mientras nos amábamos salvajemente, todo seguía siendo perturbadoramente vívido. Durante horas, permanecí sentada en la raída alfombra, observando cómo crepitaban las llamas con un resplandor acosador. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, los sollozos sacudían mi esbelto cuerpo. El dolor que sentía era casi insoportable, un tormento autoinfligido del que solo yo era culpable. Cuando por fin reuní fuerzas para levantarme, me arrastré hasta el dormitorio de matrimonio. La habitación, antaño acogedora, parecía ahora fría y hostil. Los recuerdos felices que una vez llenaron aquellas paredes se habían disipado, sustituidos por un vacío abrumador. Me tumbé en la cama con las sábanas arrugadas, inhalando el persistente aroma del caro perfume de Ramírez. Apreté su almohada contra mi pecho, hundiendo la cara en la funda y dejando que los sollozos escaparan libremente una vez más. ¿Qué he hecho?, murmuré entre jadeos. Mi amor, mi Ramírez, ¿cómo he podido hacerte esto? No quedaba Pablo, solo el vacío devastador de lo que había destruido. Mi matrimonio, mi familia, todo por un momento de debilidad y deseo carnal. El precio que pagaría por ello sería eterno. En los días siguientes, viví como una sombra andante en una casa que antes había estado llena de vida y amor. Descuidaba mis comidas, mi aspecto, todo parecía irrelevante ante el dolor que arrastraba. El peso del arrepentimiento era una carga aplastante que me doblegaba. Amigos y familiares intentaron apoyarme, pero sus consejos y su consuelo me sonaban a vacío. ¿Cómo podían entender lo que había hecho? El juicio velado en sus ojos era peor que las duras palabras que sabían que me merecía. Paulo intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero le bloqueé de todas las formas posibles. No soportaba mirar a la cara al hombre que había sido mi amante, mi destructor. Nuestra ardiente pasión se había convertido en amargas cenizas que sofocaban mi alma. Pasaba las noches en vela caminando sin rumbo por la casa en constante vigilia. Profundas ojeras marcaban mi rostro demacrado y demacrado. Había perdido las ganas de vivir, de seguir adelante. Estaba atrapada en un círculo vicioso de culpa, arrepentimiento y autocompasión. Pero en medio de esta vorágine de emociones destructivas, una chispa seguía ardiendo en mi interior, negándose a apagarse por completo. Una voz lejana me susurraba que necesitaba empezar de nuevo, reconstruir mi vida a partir de las ruinas que había dejado atrás. Los meses transcurrían en una bruma deprimente mientras intentaba recomponer lo que quedaba de mi vida. Los días eran una tortura de recuerdos y memorias dolorosas que me perseguían a cada paso. Cada rincón de la casa susurraba acusaciones sobre mis errores, sobre la imperdonable traición que había cometido. Fue cuando llegué a mi punto más bajo cuando decidí tomar medidas desesperadas. Necesitaba tener un último encuentro con Paul para intentar encontrar algún tipo de cierre, por doloroso que fuera. Quizás así podría seguir adelante y dejar de flagelarme mentalmente. Haciendo acopio de todas mis fuerzas, envié un mensaje a Paulo para quedar en un pequeño café del centro de la ciudad. Aceptó de buen grado, sin hacer preguntas. Era obvio que él también anhelaba algún tipo de resolución al caos en el que nos habíamos visto envueltos. La mañana señalada, llegué primero a la acogedora cafetería. Elegí una mesa más reservada en un rincón y pedí un café amargo para mantenerme despierta. Mis noches seguían siendo un tormento de insomnio y pesadillas vívidas. Unos minutos más tarde, Paul entró, con los hombros un poco más encorvados de lo que yo recordaba. Sus ojos seguían brillando al verme, aunque con un deje de tristeza. Tragué saliva, sintiendo una oleada de emociones contradictorias al verle de nuevo. Isabelle saludó con una inclinación de cabeza, tomando asiento frente a mí. Paul, respondí con voz ronca. Gracias por venir. Un tenso silencio se cernió sobre nosotros mientras nos mirábamos fijamente. Tantas preguntas sin responder, tantos remordimientos flotando en el aire entre nosotros. ¿Por dónde empezar? Necesitaba verle una vez más, admití por fin. Necesito respuestas, algún tipo de conclusión para poder seguir adelante. Paula sintió lentamente, con la mirada gacha. Te debo una explicación, es cierto.
aunque dudo que te alivie. Fruncí el ceño, confundido por sus enigmáticas palabras. Paulo moqueó y entonces soltó una revelación que puso mi mundo patas arriba una vez más. Todo había sido un plan urdido por Ramírez desde el principio. Parpadeé asombrado, seguro de haber oído mal. ¿Cómo que un plan? ¿Un plan? Ramírez me pidió que te sedujera, Isabelle, continuó Pau con pesar. Estaba cansado de vuestro matrimonio, de la falta de pasión. Quería una excusa para romper contigo y quedarse con su amante de toda la vida. Las palabras de Paulo fueron como golpes físicos para mí. Ramírez no solo me había traicionado durante años, sino que había utilizado a su propio padre en un sórdido complot para que yo también le traicionara. Se me revolvió el estómago con náuseas ante esta grotesca revelación. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?, pregunté con voz débil. ¿Fingiste que te importaba, te ganaste mi confianza, solo para manipularme? Paul sacudió la cabeza con tristeza. No, Isabelle. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos entre nosotros. Confieso que al principio acepté la loca petición de dinero de Ramírez, pero luego me enamoré de ti de verdad. Tragué saliva, sorprendida por esta nueva capa de complejidad. Por un lado, había sido víctima del perverso plan de mi propio marido. Por otra, había cedido voluntariamente a los encantos de Paulo durante meses, traicionando a Ramírez mucho antes de que se revelara la verdad sobre el plan. De repente, sentí que me invadía una renovada oleada de determinación. Ya no sería la víctima. Había cometido errores, pero también me habían traicionado y utilizado de las formas más crueles. Era hora de dejar de castigarme y empezar a reconstruir mi vida con la verdad. Muchas gracias por decírmelo, Paulo, dije con firmeza en la voz. Por fin me has abierto los ojos a la verdad que hay detrás de todo. Ahora me doy cuenta de que tengo que dejar todo esto atrás y empezar de nuevo. Paula sintió solemnemente, parecía haberse quitado un peso de encima al haber confesado. Espero que consigas encontrar un nuevo camino, ma chérie. Te mereces ser feliz. Levanté la barbilla, sabiendo que quedaba un largo y arduo camino por delante, pero por fin sentí que una chispa de esperanza ardía en mi interior. Era una oportunidad para redescubrirme, para reinventarme de las cenizas del dolor y la traición. Y aprovecharía esa oportunidad con uñas y dientes. La sorprendente revelación de Paulo fue como un rayo que iluminó la oscuridad en la que había estado vagando durante meses. De repente, todo cobró sentido, las sutiles señales que había ignorado, la repentina retirada de Ramírez, su agresividad al enfrentarse a las pruebas. Lo había planeado todo desde el principio, utilizándome como cebo desechable para satisfacer sus propios deseos egoístas. Durante días estuve aturdida, reviviendo un recuerdo tras otro con ojos nuevos. ¿Cómo pude estar tan ciega? Las pistas estaban todas ahí, pero yo estaba demasiado consumida por la lujuria prohibida de Paul para verlas. Me invadió una ira ardiente, dirigida no solo contra Ramírez, sino también contra mí misma por haber caído tan fácilmente en su red de mentiras y manipulación. Pero en el fondo ardía una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Podía convertir esta experiencia traumática en un renacimiento, una oportunidad para empezar de nuevo con una perspectiva más sabia y unas maneras más maduras. Tras una dolorosa autorreflexión, tomé una decisión crucial: era hora de dejarlo todo atrás. El viejo piso lleno de recuerdos amargos, los objetos que antes simbolizaban amor y ahora solo causaban dolor, incluso esta ciudad que había sido testigo de mis mayores errores. Puse el piso en venta y, en cuestión de semanas, todo lo que poseía cabía en unas pocas cajas. Partía en una nueva dirección, hacia un lugar donde nadie me conocía ni podía juzgar mis antiguas transgresiones. Yo era una hoja nueva en blanco esperando a ser llenado con una vida reconstruida con mis propias manos. Mi destino elegido fue una pequeña ciudad costera del sur de Francia, conocida por sus impresionantes playas y su estilo de vida relajado. Allí alquilé un pintoresco chalet con vistas al mar, decorado con colores suaves que transmitían paz y tranquilidad. Era sencillo pero acogedor y prometía un nuevo comienzo. Los primeros días pasé mucho tiempo caminando sola por la playa, dejando que el sonido de las olas calmara mi agitada mente. El vigorizante olor del aire marino limpiaba mis pulmones de recuerdos amargos.
Poco a poco, empecé a liberarme de las cadenas autoimpuestas del pasado. Hice nuevos amigos en la comunidad local, gente que me acogía y no me juzgaba. No conocían mis errores y me veían como lo que realmente era, una mujer fuerte decidida a rehacer su vida. Su cálida compañía y su apoyo hicieron más liviana la carga que llevaba. Encontré trabajo en una pequeña tienda de regalos de la ciudad, donde pasaba los días atendiendo a turistas de buen humor. Las largas horas me mantenían ocupada y mi mente distraída de los oscuros pensamientos que solían atormentarme. Por primera vez en mucho tiempo, pude dormir toda la noche sin que me acosaran las pesadillas. Poco a poco, empecé a soñar de nuevo, a hacer planes para el futuro. Pensé en apuntarme a clases de cerámica o pintura para explorar mi lado creativo, que había estado dormido durante tantos años. O tal vez montar mi propio negocio algún día. Las posibilidades parecían infinitas en este nuevo comienzo. Fue en una noche estrellada, mientras caminaba descalza por la suave arena, cuando tuve una epifanía. Había sobrevivido al fuego consumidor del sufrimiento y la traición. Esas llamas habían quemado todas las partes no deseadas de mí, dejando solo lo esencial. Como un ave fénix, había renacido de mis cenizas. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, curvó mis labios. Levanté el rostro hacia el cielo nocturno despejado, observando las infinitas estrellas titilantes. Cada una representaba una esperanza, un sueño, un futuro brillante por explorar. Y yo estaba preparada para alcanzar esas luces centelleantes y trazar desde allí mi propio destino glorioso. El viaje hasta entonces había sido tortuoso, lleno de dolor, arrepentimiento y duras lecciones. Pero había salido más fuerte y resistente que nunca. Ya no era la víctima, sino la heroína que reescribía su propio final feliz. Este nuevo comienzo no era un capítulo, sino un libro completamente nuevo listo para llenarse de aventuras, amor y plenitud. Sí, había cometido errores en el pasado. Pero eran solo eso, parte de una historia acabada. Ahora, frente al horizonte infinito que tenía ante mí, era libre de ser quien realmente quería ser. Y esta vez, ya no había cadenas que me retuvieran, solo alas que me elevaran más y más hacia mis nuevos sueños.